Apenas una hora después de despedirse de su esposa esa mañana, un evento inesperado cambiaría la vida de Andrés para siempre. Sin embargo, cuando él se sentó en su escritorio, no tenía ni idea de que sería el último día en esa oficina. Hoy les traigo una historia que nos demuestra la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores, incluso en los momentos más complicados. Andrés, un hombre trabajador y comprometido, va a descubrir que defender a alguien que considera justo no solo le costará su trabajo, sino que pondrá a prueba todo lo que alguna vez pensó sobre la lealtad, el poder y el éxito. Pero no adelantemos más, déjenme contarles su historia, porque les aseguro que lo sorprenderá. Andrés llevaba casi 8 años en la empresa. No había llegado a un puesto de gran renombre, pero era un trabajador esencial, uno de esos que siempre están ahí para hacer que las cosas funcionen, aunque el reconocimiento no siempre llegara. Para él, el trabajo no solo era una fuente de ingresos, sino un lugar donde podía sentirse útil, hacer bien las cosas, e incluso soñar con un futuro mejor. Su esposa, Laura, y él tenían planes. Algún día querían comprar una casa y quizá, más adelante, formar una familia. Sin embargo, el clima en la oficina se había vuelto tenso. En los últimos meses, el jefe de Andrés, Gustavo, un hombre ambicioso y calculador, había comenzado a implementar cambios que algunos describían como estratégicos y otros como opresivos. La moral de los empleados estaba por los suelos, y cada vez que alguien levantaba la voz para cuestionar las decisiones de Gustavo, encontraba una salida rápida de la empresa. Andrés había aprendido a ser discreto, pero cuando se trataba de hacer lo correcto, tenía una línea muy clara que no estaba dispuesto a cruzar. Fue en una reunión de equipo cuando todo sucedió. Gustavo estaba presentando una estrategia nueva que implicaba el recorte de beneficios y la implementación de horarios más extensos sin remuneración adicional. A su lado estaba Carla, una joven y talentosa analista de datos que llevaba poco más de un año en la empresa. Carla, que siempre había sido honesta y directa, levantó la mano y expuso su descontento. Con todo respeto, Gustavo, no creo que esta estrategia sea justa ni efectiva. Nos pedís más tiempo, más esfuerzo, y estamos recibiendo menos a cambio. Gustavo la miró con frialdad, y en ese momento, Andrés sintió una tensión insoportable en el ambiente. La sala quedó en silencio mientras Gustavo esbozaba una sonrisa sarcástica. Si no estás cómoda, Carla, siempre puedes buscar otro lugar donde trabajar, dijo, sin molestarse en disimular el desdén en su tono. Andrés no pudo quedarse callado. La injusticia de esa respuesta resonó profundamente en él. Gustavo, todos estamos poniendo de nuestra parte para sacar adelante los proyectos, pero también somos humanos. No se trata solo de números, se trata de personas. Gustavo lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Y tú desde cuándo eres el portavoz de tus compañeros, Andrés?, preguntó, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. La reunión continuó, pero el ambiente era insostenible. Andrés sentía que todos los ojos estaban sobre él y Carla, como si hubieran cometido un acto de traición al expresar sus opiniones. Y al final de la jornada, Gustavo lo llamó a su oficina. En ese espacio reducido y claustrofóbico, donde la luz era casi inexistente, Andrés escuchó las palabras que pondrían fin a su carrera en esa empresa. Andrés, he decidido prescindir de tus servicios. No necesitamos personas que no sepan cuál es su lugar. Andrés regresó a casa esa noche desolado. Laura lo recibió con un abrazo cálido, tratando de calmar la tormenta que veía en sus ojos. Perdiste el trabajo, pero no perdiste tu integridad, le dijo, tratando de infundirle un poco de esperanza. Durante las siguientes semanas, Andrés se dedicó a buscar nuevas oportunidades, pero el mercado estaba saturado, y él se sentía derrotado. La humillación y la incertidumbre comenzaron a hacer mella en su confianza. Un mes después, cuando apenas quedaban unos pocos ahorros y las esperanzas de Andrés parecían estar desvaneciéndose, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Carla, la misma compañera a quien había defendido en aquella fatídica reunión. Hola, Andrés. Espero que estés bien. Quería contarte algo importante. He decidido fundar mi propia empresa, y me gustaría que vinieras a trabajar conmigo. Andrés no podía creer lo que leía. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Había algo en la voz escrita de Carla que transmitía determinación, pasión, algo que iba mucho más allá del simple interés de una oferta laboral. Cuando se reunieron en un pequeño café para discutir los detalles, Carla le explicó su visión. Quiero una empresa donde la gente se sienta valorada,
donde no tengamos que vivir con miedo de expresar lo que pensamos. Quiero construir algo genuino, algo que no esté basado en la explotación, sino en el respeto mutuo. Y quiero que formes parte de esto desde el principio. Andrés sintió cómo se llenaba de entusiasmo otra vez, algo que había pensado que había perdido para siempre. Con Carla, era diferente. Sabía que no solo tendría un trabajo, sino una misión. Los primeros meses fueron intensos. Fundaron la empresa en un modesto espacio de coworking, trabajando largas horas y superando desafíos que parecían insuperables. Había días en los que todo parecía desmoronarse, pero también momentos en los que lograban pequeños triunfos que les recordaban por qué habían empezado. La dinámica entre Carla y Andrés era única, ambos se respetaban profundamente, y los conflictos, aunque inevitables, se resolvían siempre con la voluntad de mejorar, no de imponer. Con el tiempo, la empresa creció. Atraían a clientes que buscaban algo más que simples servicios, buscaban un lugar donde ser escuchados y respetados. La reputación de la empresa comenzó a destacarse, y los empleados, seleccionados con cuidado y en base a sus valores compartidos, formaban una familia unida y comprometida. Un año después, la empresa ya no era pequeña. Se había expandido, y Carla y Andrés habían logrado crear un espacio que reflejaba su visión de justicia, equidad y respeto. Sin embargo, el destino aún tenía una última sorpresa para Andrés. Una tarde, mientras repasaba unos informes, su teléfono sonó. Era un número desconocido, y cuando contestó, la voz al otro lado lo dejó sin palabras. Andrés, soy Gustavo. Andrés sintió un nudo en el estómago al escuchar aquella voz. Durante meses, había rehecho su vida lejos de la sombra de Gustavo, y ahora, ese mismo hombre reaparecía en su vida. Gustavo, respondió con cautela, sin ocultar su sorpresa. Sé que no esperabas escucharme, y probablemente tampoco quieras saber nada de mí, dijo Gustavo con una voz más débil de lo que Andrés recordaba. Hubo una pausa antes de que continuara. He oído que tú y Carla han hecho un gran trabajo con la nueva empresa. Quería ofrecerte algo. El tono de Gustavo era inusualmente humilde, y Andrés, intrigado, decidió escuchar. Mi empresa no ha ido bien en estos últimos meses. Perdimos muchos clientes después de que algunos empleados claves se fueron. Nuestra reputación está en declive, y necesito ayuda para recuperarla, admitió Gustavo, dejando ver una vulnerabilidad que Andrés jamás había imaginado en él. Andrés, quiero que trabajes para mí de nuevo, esta vez, en un puesto de liderazgo. Creo que podrías hacer una diferencia. Andrés no sabía si reír o enojarse. Aquel hombre, que lo había despedido sin dudar, ahora estaba desesperado y pidiéndole ayuda. El pasado parecía haber cambiado las tornas de una manera que ni él mismo podría haber anticipado. Con el corazón latiendo mil, Andrés respondió con calma: Gustavo, aprecio tu oferta, pero lo que tengo con Carla aquí es mucho más que un simple trabajo. Es una misión, una visión que jamás podría haber alcanzado contigo. Te deseo lo mejor, pero no pienso volver a un lugar donde la gente trabaja con miedo. Gustavo intentó persuadirlo, prometiéndole mejores condiciones y un sueldo tentador. Pero Andrés sabía que el valor de su integridad y el respeto por sus colegas no tenían precio. Después de colgar la llamada, Andrés sonrió. Había cerrado ese capítulo de su vida con dignidad, y sobre todo, con la satisfacción de haber elegido el camino correcto. Unos días después de la llamada de Gustavo, Carla notó la sonrisa tranquila y confiada de Andrés mientras trabajaban. Al final del día, se acercó a él y le preguntó: ¿qué fue lo que te hizo sonreír tanto esta semana? Andrés la miró con gratitud. Recibí una llamada de Gustavo. Me ofreció regresar con una gran oferta. Pero le dije que no. No podría haberme sentido más orgulloso de esa decisión. Carla sonrió, comprendiendo de inmediato. Elegiste quedarte con nosotros, con esta familia que estamos construyendo. Sí, respondió Andrés, sin vacilar. Aquí tengo algo más que un trabajo. Tengo un propósito, una familia de verdad y la libertad de ser quien soy. A medida que pasaba el tiempo, Andrés y Carla no solo construyeron una empresa, sino también un legado de trabajo justo, que inspiraba a otros a creer en sus propios principios. Sus empleados no temían hablar ni expresar sus ideas, porque sabían que en ese espacio había respeto y apoyo. La empresa creció, expandiendo su alcance y ganando reconocimiento como un modelo de honestidad e integridad en el sector. Unos años después, en un evento empresarial importante,
Andrés fue invitado a dar una charla sobre liderazgo y ética. Al concluir su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Y en ese momento, sintió algo que nunca antes había experimentado, un profundo sentido de pertenencia y realización, porque, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. Había comenzado defendiendo a una compañera en una reunión, y había terminado como cofundador de una empresa que inspiraba respeto, igualdad y justicia. Andrés había cumplido su sueño de vivir sin temor y de trabajar en un lugar que realmente representaba sus valores.